En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:32 de la tarde, casi alcanzamos la máxima prevista para el día de hoy en la comarca del Guadiato. La Agencia Estatal de Meteorología prevé 29 grados, estamos ya a 27 a la 1:32 de la tarde, como cada lunes, nuestro espacio Diálogos con el profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy en un día de asueto, porque es San Isidro Labrador, así que estamos hoy de tranquilo, no tenemos clase, así que bastante bien, ¿no? Sí, hoy no tenemos docencia. La clase es una cosa distinta a la docencia. Bueno, no tenemos docencia, así que nada. Hoy vamos a dialogar con la doctora Manuela Hernández García, doctora en veterinaria. ¿Quién es Manuela Hernández García, profesor de los Ríos? Sí, como bien has dicho, la doctora Manuela Hernández García es licenciada y doctorada por veterinaria de la Universidad de Córdoba y ocupa el cargo de coordinadora general del Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, el CICAP. Es también colaboradora honoraria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Su actividad investigadora se ha centrado en la seguridad alimentaria en las industrias agroalimentarias, destacando su avance en industrias cárnicas. Es también la investigadora principal de un proyecto de estudio de la aplicación de la tecnología del plasma en industrias agroalimentarias. Desde el pasado mes de julio fue nombrada como miembro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. En el CICAP desarrolla la actividad de dirección desde el 2015. Su línea estratégica del centro se han fundamentado en las transferencias de conocimientos a las empresas agroalimentarias del Valle de los Pedroches y en general de Andalucía. Son las líneas, la sanidad animal, los sensores no destructivos, seguridad alimentaria, sabor y salud. Y tiene unos retos apasionantes para este año 2022, que es la creación de un departamento especializado en medio ambiente, sostenibilidad y economía circular y proyecto alineado con la optimización de recursos hídricos en la industria alimentarias y en las ganaderas. Pues a esta hora de la tarde vamos a saludar a la doctora Manuela Hernández, a la que ya saludamos. Doctora Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato. Y lo segundo, preguntarle por ese CICAP que mucha gente conoce, pero mucha gente no sabe que la directora o la dirección corre a cargo de una veterinaria, porque hay mucha relación entre los alimentos y los veterinarios, ¿verdad? Muchísimas. Aquí, si me sale la vena veterinaria, te digo que única y exclusiva. Pero quería daros las gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a estos diálogos, Javier. Muchísimas gracias y a vosotros desde la radio. CICAP es un centro tecnológico y dices tú, ¿qué hace una veterinaria? Bueno, pues nosotros como CICAP es todo el mundo agroalimentario y sanitario, sanidad desde el punto de vista de animal y todo lo que trasciende en la cadena, la bromatología, lo que nosotros estudiábamos como la seguridad de los alimentos, la semana pasada con el doctor Arena estuvisteis hablando del One Health, pues lógicamente en toda esa cadena alimentaria estamos los veterinarios. Y a veces los veterinarios nos cuesta muchísimo gestionar, pero aquí en la comarca tenemos varios ejemplos. Y luego, nos gusta mucho nuestro trabajo, pero es verdad que la gestión es más compleja. Pero también nos toca desde el centro estar aquí gestionando. Y me comentabais que CICAP, pues CICAP es un centro tecnológico. Nosotros nos crean hace ya más de 10 años, hace 14 años, la Junta de Andalucía apostó por la innovación. ¿Os acordáis el famoso cuota de que queremos llegar al 0,7% de nuestro
en innovación, ¿no? En nuestras industrias, pero bueno, todavía estamos muy lejillos, pero por ahí vamos. Entonces, en aquellos años en los que los años eran muy buenos, pues se crearon hasta la orden de 33 centros tecnológicos. Hoy en día solo quedamos 11, pero bueno, los que quedamos yo creo que son los justos y necesarios y tenemos que dar nuestro valor. Sí, buenas tardes, Manuela. En primer lugar, buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias, porque desde el momento que me puse en contacto con usted, la amabilidad fue total. Y esa amabilidad y esa participación en este programa hace que cada día sea un poquito más grande. Y quería hacerle una pregunta. ¿Qué servicios presta a los ganaderos de la zona el CICAP? CICAP empieza desde el origen y acaba en la cadena. Entonces, lógicamente, en la zona en la que estamos, en la comarca de Los Pedroches, nuestros ganaderos son fundamentales. Podemos empezar desde lo más básico, porque nosotros tenemos un laboratorio de leche que trabaja como una interprofesional de laboratorio. Por lo tanto, estamos acreditados en ENAP y lo primero que recibimos es por lo que van a cobrar esa leche, por el pago por calidad que le llamamos. En el centro se recepcionan todas las leches. Después también, a nivel de ganadería, es fundamental el servicio de necrosia. Se nos mueren animales en el campo, tenemos algún problema, entonces al CICAP puede llegar o bien parte de ese animal, puede incluso llamarnos y nosotros vamos al campo y analizamos qué le sucede a ese animal. Normalmente eso los ganaderos lo tienen, sabéis, con los seguros, ¿no? Entonces el del seguro nos hace una foto, nos manda piezas de esa partida y averiguamos qué es lo que sucede. Aquí se llama diagnóstico, ver qué bacteria, ver qué virus está detrás o qué causa no microbiológica está detrás, una intoxicación, un problema puede ser simplemente fisiológico, o sea, qué está detrás de esa enfermedad. Entonces los ganaderos, ya te digo, desde la leche, desde una leche alterada, que sería la mamitis, desde un animal que se me ha muerto, o bien todo lo que es el entorno. ¿Qué tengo que traerte también? Pues qué comen. El pienso, el forraje, qué no he sacado este año, qué calidad tiene, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también productivo. La tierra, voy a sembrar, cómo está, en qué estado está de abonado, necesita enmiendas o no, o también el agua. El agua es fundamental, porque el agua, bueno, está de acuerdo Javier con todo lo que podemos hacer con el agua. El agua no tiene la calidad esperada, pensamos que todas las aguas son iguales y no lo son. Dependiendo de qué situación esté, pueden ser beneficiosas o pueden incluso crear problemas en el rebaño. La verdad es que es mucho más amplio de lo que yo imaginaba y es fundamental por lo que ha comentado. Y una pregunta, estuve leyendo, no recuerdo dónde, que se dedicaban también a hacer certificaciones voluntarias de calidad. ¿Qué es eso? Las certificaciones voluntarias, ahora mismo a nivel de ganadería, sabéis que son, por ejemplo, impactos de bienestar animal. Todas las industrias, y no podía ser menos aquí lideradas por COVAP, el consumidor nos ha llamado, ¿no?, a filas y nos dice, quiero garantías también de bienestar. Entonces, a partir de ahí, de tener en toda la cadena, a nivel de ganadería, mi certificado de bienestar animal. Yo soy un ganadero que tiene a los animales como toca. ¿Y cómo toca? Ojo con la falsa felicidad, yo no estoy hablando de humanizar los animales, pero sí que es verdad que hay una serie de datos que el animal nos muestra, tanto productivamente, o sea, puede ser una extracción de sangre, puede ser increíblemente a través de la leche también, que el animal se encuentra sano y se encuentra en bienestar, es decir, no tiene estrés. Eso que tenemos los humanos muchísimo, pues garantizar que los animales no lo tienen. Y luego, otras certificaciones voluntarias a lo largo de la cadena. Una industria, un centro de recogida puede también
avalar, ¿os acordáis la famosa ISO, no? Pues estaba la ISO 22000 en seguridad alimentaria, está la ISO 9000 en calidad de proceso. Pues hay otra serie de certificaciones que una empresa voluntariamente quiere adscribirse, ¿no? Por ejemplo, a nivel de industria estamos hablando ya, por ejemplo, pues de IFS, de un estándar de seguridad alimentaria con carácter internacional, de BRC, de Safe Global, es decir, también dentro de IFS para empresas más pequeñas, tiene como un inicio a la IFS que se llama Global Mark. Estas últimas las solicita, las pide la distribución. Y sin embargo, las de certificaciones de calidad las están exigiendo los industriales que recogen esa serie de productos. Y se están exigiendo, por ejemplo, también las certificaciones de bienestar a los cebaderos, a los ganaderos, etcétera. Y se llaman voluntarias, porque las hago si las necesito, pero detrás siempre hay alguien que me la pide con mucho cariño o con menos cariño. Doctora, me ha llamado mucho la atención el tema del análisis del agua, de la calidad del agua y la incidencia que tiene en la calidad luego de los alimentos que nosotros ingerimos. Entiendo que en el momento que estamos, en un momento de sequía, la calidad del agua no será la mejor. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista del análisis de la calidad del producto final que nos llega a nuestra mesa? Allí hay dos variables que hay que tener en cuenta. Es decir, el agua no es la misma siempre. Simplemente en un año bueno, es decir, bueno de agua o con una pluviometría adecuada, también es variable. Se nos olvida que el agua está viva, como todo lo que está en el entorno biológico, en el ecosistema en el que nos movemos. Y pensábamos que el agua, digo pensábamos porque yo me incluyo, desde cuando éramos estudiantes y después que empezamos a trabajar, el agua era microbiología, ¿vale? Le hacíamos la micro del agua, y si le hacía falta algo era cloro, ¿no? Es decir, si me podía dar una diarrea le echo cloro. Pero luego nos hemos dado cuenta que el agua es mucha química. Y es que está en un entorno vivo, como puede ser nuestro ecosistema. Por ejemplo, pasamos por épocas en las que hay una escasez. Pues ha movilizado fondos, ha movilizado lodos, pero no solamente desde el punto de vista microbiológico, sino que estamos hablando de nitratos, estamos hablando de nitritos. De hecho, ya eso sí que llevamos años conociendo, incluso poblaciones humanas. Hay pueblos que decimos, oye, no se consuma el agua porque hay restos de pesticidas, de fertilizantes, pero sin ser solamente al nitrógeno, o sea, al amoníaco, es decir, lo que es los nitritos y los nitratos, hay otros elementos como son el plomo, el cadmio. Hay movilización también de metales pesados que en unas condiciones elevadas podían dar datos erróneos, ¿no? Es decir, o podían crear una intoxicación. Y luego hemos descubierto o hemos innovado, ¿no? Porque era otra manera de hacer análisis de agua. Que ¿para qué utilizo el agua? Pues la utilizo para beber. Vale, pues ¿la cloro o no la cloro? Sí, que tiene mucha micro. Y luego nos hemos dado cuenta que hay otros elementos, como son las pseudomonas, como son otras bacterias que son alterantes, pero que no provocan enfermedad, o bien el agua la utilizo para limpiar, pero para poder limpiar añado químicos. Hay aguas que les digo yo muertas porque o han estado muy paradas y dicen, no, le he añadido cloro y no tiene nada. Pero es que no tiene ni conductividad. El agua, por lo que hace sus funciones, es porque tiene físicamente hablamos, ¿no? De lo que hablamos del pH, de la conductividad, tiene una serie de iones. Pero si el agua no es activa, esa capacidad iónica de intercambio iónico que tiene, por ejemplo, cuando yo estoy limpiando con tal, que algún ganadero me conocerá, con sosa, si el agua es inactiva, la sosa, o sea, lo que llamamos de los tensioactivos no funciona. Entonces, hay aguas que son afuncionales y estamos teniendo problemas en el ganado de reproducción, es decir, no se quedan preñadas, no producen lo que estamos hablando sobre todo, esto es más común en ganado de leche, y luego no limpia, el agua no es activa. Entonces, queremos incluso crear un proyecto de innovación, pues abordando este tema, porque el agua, ya os digo, el agua es un organismo vivo a lo largo del año, baja y sube en cantidades y en calidades, y la calidad va cambiando. Pero la calidad, ya digo, no solamente de microbiológica y nitritos, sino incluso de conductividad. ¿Es activa ese agua o no es activa? Entonces ahí hay mucho que hablar, porque complica el triángulo aún más.
Pues yo la verdad, Javier, me he quedado muy sorprendido. Pues yo pensaba que no eres el único. Valía toda el agua, pero ya estoy entendiendo que no vale toda el agua. Y eso cuidado a lo que está diciendo la doctora Hernández, que en fin, que tiene mucho más importancia el uso del agua y cómo hacemos ese uso del agua. Sí, total, vamos. Y otra pregunta que quería hacerle, cuando he referenciado su currícula, he comentado que es usted la investigadora principal de un proyecto de estudio de la aplicación de la tecnología del plasma en industria alimentaria. ¿Qué es lo que hacen ustedes con plasma? A ver, te cuento. Mira, este proyecto, sabéis que en la Consejería de Conocimiento de la Junta de Andalucía, de toda la vida han sido los proyectos de excelencia, ¿no? Los que somos doctores, ya seamos de centros públicos como de centros privados, tenemos la opción de hacer investigación. IP significa la investigadora principal, ¿no? Nosotros, lógicamente, en el centro hay 4 doctores y es una manera pues de hacer investigación, porque los centros tecnológicos estábamos conceptuados para la transferencia del conocimiento, pero lógicamente también hay que hacer parte de investigación. La investigación, que puede ser básica, que es la que llevan todas nuestras universidades, y también investigación aplicada, que este es un ejemplo. En esta investigación aplicada, que es la que le gusta hacer a SICAP, ¿no? Es esa parte en la que ya no tienes que estar debatiéndote con el comercial, con la industria agroalimentaria, sino que directamente te sientes capaz de hacer. Aquí que hemos querido aunar, mira, está implicado el Departamento de Física de la Universidad de Córdoba, la doctora Dolores Calzada. Ellos son una eminencia en física de plasma, no sé cuándo plasma, a ver qué entendéis como plasma, ¿no? Pero se refiere a que un aire catonizado o ionizado, es decir, con una llama, yo transfiero, y eso se llama un aire, o en física, ¿no?, llamamos un foco de plasma. Es decir, yo lo que hago es incidir una serie de superficies, incluso en este caso nosotros lo que hemos trabajado, porque estamos en ello, ¿no?, nos quedan todavía 1 año y medio de proyecto. Lo que estamos intentando ver es, ¿hay alternativa a la esterilidad en la industria alimentaria, o a la esterilidad o a la limpieza de superficies que no tenga que ser química, sino que sea física? Hay una serie de aparatos, por ejemplo, todos conocemos las bombillas ultravioletas, es decir, ya sabemos que físicamente podemos también esterilizar o disminuir las cargas ganaderas. Entonces, microbianas, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo en este proyecto es combinando diferentes gases, pasando por ionizado, es decir, sabéis que a una temperatura se convierte en plasma, el aire se convierte, el gas se forma en plasma, y en esa forma plásmica, que tiene muy poca temperatura en el centro, pero tiene una capacidad de cambio ionizante elevado, modifica una estructura y ver si eso le confiere unas garantías de no adherencia de bacterias. Está muy relacionada con la microbiología, estamos probando bacterias, estamos probando una galería de bacterias, estamos combinándolas con estos plasmas, y después también queremos ahora investigar en materiales. Es decir, yo el acero inoxidable que utilizo en alimentario, sabéis, casi todo es o teflón, es decir, o poliuretano o ácido o acero inoxidable. Pues incidiendo sobre estas estructuras, este plasma, ver si tiene capacidad para que no haya contaminación, es decir, para que no se adhieran biofilm, para que no se adhieran bacterias, de tal manera que sería mucho más seguro el producir con materiales tratados de esta manera. Nos basamos en que ya en la ciencia médica, en la biomédica, se utilizan en los implantes que utilizamos para que no haya, sobre todo esto de titanio, ¿no?, de metales de mucha calidad, inciden con plasma, o sea, los tratan con plasma y evitan que luego haya rechazo. Es decir, incluso ese típico, el implante me lo han tenido que quitar porque se ha contaminado, porque ha tenido un rechazo. Entonces, en esa misma teoría hemos dicho, ¿por qué no nos lo llevamos a la industria agroalimentaria? Poder utilizar productos, es decir, por ejemplo, los materiales sobre que se utilizan en embutidora o que se utilizarían en procesar, si estuviesen tratados, y evitaríamos pues disminuir sobre todo la carga química, porque aquí vuelve lo mismo, vuelve el tema del agua, cuánto necesito para limpiar, qué productos químicos necesito para limpiar, etcétera, ¿no? Y va en esa línea. Es una investigación muy muy interesante. Nosotros no habíamos trabajado nunca con el Departamento de Física y nos encanta, ¿no?
Entonces, que yo creo que hay, bueno, ya os contaremos dentro de 18 meses lo que hemos llegado a descubrir. La verdad es que es apasionante cómo se puede mejorar la sanidad animal con métodos físicos en lugar de con métodos químicos, que evidentemente conllevarán menos restos para la cadena alimentaria. Y otra pregunta, ustedes en su línea de investigación referencian los sensores no destructivos. ¿En qué consiste trabajar con sensores no destructivos? Bueno, una de las grandes utilidades o innovaciones que pretende el centro, que nos solicitan las empresas de la industria agroalimentaria, es controlar la calidad, sobre todo de los procesos, la calidad del producto final, la calidad de toda la línea, pero sin destruir, fíjate, ¿eh? O sea, me lo puedes decir sin destruir, sin mermar el producto, sin destruir el producto de forma continua. Entonces a eso nosotros le llamamos sensores no destructivos. Entonces, por ejemplo, ahí nuestra reina, ¿no? Nuestra reina de batalla que nosotros utilizamos para mucho es el NIR. El NIR es un sistema, es infrarrojo, es una espectrofotometría de infrarrojo cercano. Entonces, son equipos que de forma tal cual, es decir, por ejemplo, para lo que más se utiliza es para alimentación animal. A mí me llegan toneladas de soja, ¿no? Pues yo compro soja para poder hacer el pienso muy proteico de mi cabaña ganadera y me vienen trailers y trailers. ¿Cómo sé yo que esa soja, sobre todo la soja, sabéis que lo que más importa es la cantidad de proteína, que por eso se paga? Pues utilizas este tipo de equipos. Los equipos de NIR se pueden tener en continuo, es decir, cuando estoy haciendo la descarga de la soja, me va haciendo tomas de muestra y me va conformando que están dentro del análisis que yo quería. Que, por ejemplo, le he comprado el 44 de proteína, pues tiene el 44 de proteína. También se utiliza para el jamón ibérico, para saber que es de bellota o no es de bellota. El NIR también se utiliza, para la fabricación de pienso, pues para saber que está en esa composición adecuada. Nosotros incluso con el NIR queremos investigar y intentamos ver otro tipo de moléculas, pero a eso nos referimos con sensores no destructivos, ¿no? Uh-huh. Es decir, utilizar técnicas que sin tener que destruir el producto o sin tener que pararme, además estarían en tiempo y en cadena, es decir, son muy rápidos. Y lo bueno que tienen es que, porque alguien dice, el valor no es exacto, pero el valor de poder analizar mucho en muy poco tiempo, eso es inigualable. Por lo tanto, para todos los screenings se utilizan este tipo de tecnología. Perfecto. También ya hemos referenciado algo, que la línea de investigación es la seguridad alimentaria. Y le pregunto, desde su perspectiva, ¿la sociedad está más sensibilizada con el tema de la seguridad alimentaria actualmente? Sí, la sociedad ha aprendido mucho. Creo que todo este tipo de medios, de las redes, de lo que nos sucede, creo que da muchísima información. Por lo tanto, es cierto que el consumidor de hoy en día dispone de más información y sabe lo que significa la seguridad alimentaria, ¿no? De tal manera que incluso cuando hay un error en seguridad alimentaria, sabe que hay una cosa que se llaman las alertas, las crisis, es decir, las crisis alimentarias. Estamos más habituados a esas palabras, ¿no? O a esa impedancia que antes, o a esa información que antes quizá delegábamos como que era más secretismo y más diferenciada. Por lo tanto, si me dice que hay más sensibilidad, yo creo que lo hay. No tiene por qué saber el detalle, ¿no? Es decir, la seguridad alimentaria, sabéis que casi siempre la hemos referenciado a la microbiota, es decir, a la microbiología. Todo el mundo sabe lo que es una salmonela, lo que es una listeria, es decir, aquellos elementos que podían provocar una enfermedad en muy corto tiempo y muy grave. Pero sí que es cierto que en los últimos 10 años, 15 años, lo que estamos es aprendiendo mucho más de la otra seguridad alimentaria química, que pues son todos esos contaminantes que no nos provocan una enfermedad mañana, pero sí a largo plazo. Entonces ahí está el mundo de las acrilamidas. Es decir, antes las patatas no las consumíamos y no le dábamos importancia a que la patata fuera oscura o clara o negra, ¿no? Es decir, y ahora ya sabemos que la acrilamida, lógicamente, es un contaminante que nos puede provocar un cáncer a largo plazo. Ya además está legislado.
Otra química que que hemos aprendido por todo el mundo de las aflatoxinas, ¿no? Que también son potentes cancerígenos y que ahora pues sabemos que hay que controlar. Entonces, por un lado está la industria. La industria es la que más sabe, la legislación va por otro lado, los institutos o los centros de investigación, la universidad están estudiando, pero el concepto de seguridad alimentaria, que es confianza, eso lo hemos conseguido. Yo creo que el consumidor ahora a lo mejor no sabe con detalle qué es lo que me estás analizando, pero sí que sabe que los productos son más seguros. Mirar, con el tema ahora, porque es que llevamos 2 o 3 años, ¿no? Que la vida va muy rápida y nos suceden cosas que no eran impensables. Con el tema de la guerra, ¿no? Europea, la guerra de Ucrania, hemos cambiado el chip. Europa es de los continentes, es decir, Europa lo que tenemos muy muy bien es que tenemos una seguridad y que creemos en el bienestar social, pero creemos sobre todo en la salud. Por lo tanto, una de las cosas que se nos ha puesto encima de la mesa es que si no podemos traer las materias primas de Ucrania, como las traíamos hasta ahora, ojo que los que nos pueden traer otros. Por lo tanto, sí que estamos muy concienciados y preocupados, porque nosotros tenemos un estándar de calidad muy alto y en todos sitios, en todo el mundo no es el mismo. Por lo tanto, creo que Europa no debería de ceder un ápice, pero sí que el consumidor sí que puede estar confiado de que lo que aquí producimos es seguro. Doctora Hernández, lamentablemente estamos llegando al final y voy a hacerle más que una última pregunta porque no tengo tiempo para más. Que tenemos 30 segundos porque nos van a cortar. Sí. De Madrid no quisiera terminar así la entrevista. Disculpa. He referenciado los retos que tienen ustedes para el futuro y me ha parecido muy interesante porque desde mi perspectiva amplían el espectro. Hablan de medio ambiente, sostenibilidad, economía circular, recurso hídrico. Evidentemente, el perfil de investigadores que tenían eran principalmente veterinarios, químicos, agrónomos. ¿Ahora aumenta el tipo de investigadores que van a participar? 10 segundos, doctora. Indudablemente hemos tenido que incorporar de ciencias medioambientales y también los biólogos están entrando con fuerza en estos elementos. No porque no los tuviéramos, sino porque el sistema pide la integración de muchos más equipos. Y te falta en ese triángulo, que nos falta también, es que han entrado muchos ingenieros informáticos. Es brutal lo que necesitamos, las bases de datos, la interpretación, los sensores, la digitalización. Entonces, nos está pidiendo que los equipos sean más multidisciplinares. Pues ahí nos vamos a quedar. Es decir, no tienen por qué saber de todo. Doctora Hernández, nos vamos a quedar porque nos quedan 15 segundos y nos van a cortar de Madrid. Gracias por atendernos amablemente y por este ratito de radio. Gracias, doctora Manuela Hernández. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a vosotros. Nuestro compañero Miro Álvaro estuvo en el control del sonido. Llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan en la compañía de las noticias. Llega hora 14. Siguen en la compañía de la cadena SER. 2 de la tarde.